ir al libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 6, ahí remarca el Señor. Todos lo tienen, si no, que está en la pantalla. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y eso no cambió. ¿Sí? Esa misma palabra que está en Éxodo 19, que es para la nación de Israel, también está vigente para nosotros hoy, porque los mismos requisitos que vamos a ver que Dios quiere para una nación santa, sigue siendo para la iglesia, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Levítico capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le había mandado, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí vemos, Dios está dándole una orden a Moisés, ¿sí? Y Moisés, ¿qué tiene que hacer? Trasladar esa orden al pueblo. ¿Cuál era esa orden? Que trajera a quién? A Aarón y a sus hijos, ¿no? Porque Dios los había escogido para este oficio, no el de sacerdotes. ¿A dónde quería que lo lleve? A la puerta del tabernáculo. Y recordemos que ellos estaban en el desierto, todavía no había templo. El tabernáculo era solo una tienda. Y recién se construyó el templo cuando Israel se convirtió en nación. Luego Moisés, ¿qué le pide el Señor también? Que reúna a quién? A la congregación, al pueblo, ¿sí? En presencia de todos quería realizar esta ceremonia. Y podemos ver que entonces la ceremonia iba a ser pública, ¿no? ¿Qué tiene de importante esta ceremonia que sea pública? Porque la podían haber hecho en privado. O el Señor decirles: trae a Moisés, ¿no? Trae a Aarón, a tus hijos, y vamos acá a este cuartito y hacemos la ceremonia. Pero Dios que quería que sea pública, así como nuestra fe tiene que ser pública, ¿sí? Y muchas veces nuestro cristianismo es como un medio agente secreto, ¿no? Vamos así, que nadie se dé cuenta. Y las personas no se enteran que somos cristianos, que somos hijos de Dios, hasta que un día capaz que nos ven entrando a la iglesia y ahí se enteran de que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces digo, nuestra fe tiene que ser pública, ¿sí? Así como esta ceremonia de consagración era pública. Asimismo la gente a nuestro alrededor, nuestros vecinos, deben ver en nosotros la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de la ceremonia? En Éxodo 29:1 dice que, a ver, Samuel, si lo pone, el Señor le decía a Moisés en Éxodo ya: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Él quería que se haga esta ceremonia para consagrarlos al Señor, ¿sí? Y para prepararlos para ejercer esa función que Dios les había mandado hacer. Y esto es lo que significaba esa ceremonia: apartarlos específicamente para que hagan la voluntad del Señor. Y el pueblo estaba mirando, ¿no? Toda la congregación estaba mirando que tomaba a hombres comunes. Aarón y sus hijos eran hombres comunes, podemos saberlo, ¿no? Y usted y yo somos personas comunes, o tenemos superpoderes. Somos personas que Dios escoge para su gloria, ¿amén? Y como personas que Dios ha escogido, asimismo tenemos algunos requisitos. Ustedes saben qué es requisitos, ¿no? Los que manejan, capaz que más en capital se ve capaz de no tanto. ¿Cómo identificamos a un agente de tránsito? No maneja nadie. Por su uniforme, ¿sí?
siempre llevo un poquitito mi trabajo. Como yo soy encargado, tengo gente a cargo, pertenezco, como me pusieron, en la brigada de auxilio, ¿sí? Cuando si hay un incendio. Bueno, así que yo y demás personas que fueron elegidas para ser voluntarios de primeros auxilios tenemos que usar un chaleco reflectivo, y si llega a pasar un accidente, todas las personas que no pertenecen a esa tribu, a esa brigada, tienen que hacerle caso al que tiene el chaleco reflectivo, ¿no? Y es una autoridad que me dieron, ¿no? Y que los demás tienen que acatar la orden que se les da para poder salir sanos y salvos, ¿no? Y cuando el Señor nos llama para un propósito, es Dios que nos está mostrando, ¿no? Lo que va a hacer. Y eso también tenemos que hacer. Y esto es lo que nos va a decir en este pasaje. Le invito a ir a Hebreos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, acá podemos decir que si esto es para los sacerdotes, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿No? No nos identificamos como sacerdotes, ¿o sí? Vamos a ver entonces, ¿qué es un sacerdote? El sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios. Amén. Y eso es lo que nos define Hebreo, ¿no? Que representa al ser humano ante Dios. Y entonces entraba en la presencia de Dios en nombre del ser humano, ¿no? Era lo opuesto al profeta. El profeta venía de parte de Dios y le hablaba al pueblo. El sacerdote se dirige a Dios para hablarle en nombre del hombre. ¿Se entiende? Y Jesús vino a cumplir con ambas. Amén. Jesús era profeta y era sacerdote. ¿Por qué? Porque como profeta nos habló a cada uno de parte de Dios, ¿sí? Y revelándonos quién es Dios y cuál es el plan, a través de qué, de su muerte y resurrección. Y luego volvió a Dios en presencia de su Padre. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es quien nos representa a cada uno de nosotros en el cielo, ¿sí? ¿Y cómo se imagina un sacerdote? ¿No? Nosotros vemos capaz de los católicos al Papa, ¿no? Vestidos con túnicas, con un bonete, con todos los ornamentos, ¿no? Que tiene capaz un sacerdote católico. Y sin embargo no es lo que la Biblia nos menciona aquí. El sacerdote es una persona que está ante Dios, hablando con Dios por los hombres. Y esa es nuestra función, ya lo vamos a entender mejor, ¿sí? Los que somos padres de familia somos sacerdotes de nuestro hogar, ¿no? De nuestra casa. Si estamos casados, somos sacerdotes de nuestra casa. Si todavía estás soltero, tengan presente que cuando llegue el tiempo van a ser el sacerdote de su casa, ¿no? Y hay que ir preparándose para cumplir con esa función. Así y todo, estemos solteros o casados, somos llamados a ser real sacerdocio. Eso lo tenemos que tener en claro. Eso nos dice 1 Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como sacerdotes de la casa, entonces estamos delante de Dios, representando a nuestra familia, orando, intercediendo por nuestra familia, ¿sí? ¿Todos recuerdan a Job? La Biblia nos dice, ¿no?, que él hacía sacrificio por si acaso sus hijos hubieran pecado. ¿Por qué hacía eso? Porque él era el sacerdote de su casa. Job oraba por sus hijos, por su esposa, y de la misma manera nosotros tenemos que orar por nuestra esposa, por nuestros hijos, las mujeres,
por los esposos, por sus hijos. Y cada uno de nosotros tiene esa función de presentarse delante de Dios para orar por otras personas. Pero eso no es idea de Moisés, es idea de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar con esta ceremonia. Comienza con la ceremonia de la limpieza en Levítico 8, leemos, vamos a leer el 5 y el 6. Dice: y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y vemos, ¿no?, acá que toda la ceremonia entonces es idea de Dios, y aunque nos parezca compleja, vamos a tratar de entender un poco. Y así comienza, ¿no?, cuando nos entregamos al Señor, ¿no? En el momento que nos acercamos al Señor con arrepentimiento por nuestros pecados, ¿qué pasa? El Señor nos limpia, ¿no? Perdona nuestros pecados y nos declara limpios, amén. Y esta ceremonia comenzaba así, con la limpieza, y todo lo que se refiere al servicio del Señor comienza de esa forma, limpios al Señor. Y para que Dios pueda usar a alguien, tiene que estar limpio. Si queremos tomar agua, nosotros tenemos que agarrar un vaso que esté limpio, o tomamos agua en un vaso sucio. De la misma forma quiere que nosotros, Dios, ¿no?, que seamos vasos limpios, para usarnos, para que seamos útiles para Él. Amén. Y como estos antiguos sacerdotes, cada uno de nosotros como cristianos hemos sido lavados. Le invito a buscar 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. ¿Lo tienen? Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué vemos aquí? Que la santidad no es opcional. La santidad es un requisito para poder estar ante Dios, ¿sí? La Biblia nos dice que sin santidad, amén. Hebreos 12:14 dice eso. Si queremos ser útiles en la obra del Señor, entonces no bastan las buenas intenciones. Y queremos servir en algún ministerio de la iglesia, debemos estar limpios para hacerlo, ¿sí? Y para poder continuar en nuestra vida cristiana, comienza de esta forma, con Dios limpiándonos. Mientras preparaba esto, yo decía, bueno, porque yo nací en un hogar cristiano, y capaz que todas estas cosas las sé, pero está bueno recordarlas, y hay muchos que no conocen, y está bueno que se sepa un poquito más de cómo entender, ¿no?, la palabra del Señor. Por eso decía al principio, ¿no?, capaz parezca aburrido, pero cada versículo, cada palabra que está en la Biblia, el Señor nos quiere enseñar algo, ¿sí? Dios no busca una perfección humana, pero sí busca entonces corazones limpios y sinceros. Y no podemos servir a Dios eficazmente si llevamos una doble vida. La limpieza espiritual, mediante la confesión y el arrepentimiento, realmente nos prepara para ser útiles en el servicio. En San Juan capítulo 15, versículo 3, nos dice Jesús, Juan 15:3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿sí? Y Juan 13:10, en capítulos anteriores, dice: Jesús les dijo que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Amén. ¿Y por qué Jesús menciona esto? Que dice: ustedes ya están limpios, solo necesitan lavarse los pies. Porque esta ceremonia de limpieza se hacía una vez. Eso no significaba que después no se bañaran, ¿no? Era una ceremonia especial. Y como ceremonia de limpieza lo hacían una sola vez, y después de esto solo tenían que lavarse las manos y los pies. Y ahí seguimos. Ahora viene el siguiente paso. Después de limpios,
la nueva vestimenta. Volvemos a Levítico 8, versículos 7 al 9. Dice, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y ven cómo hay palabras que no entendemos. Yo decía el bonete, pero es una mitra. Samu tiene una imagen, como para más o menos entender. La mitra es el sombrero, gorro, turbante. Ahí está el pectoral. Así se vestía un sacerdote cuando el Señor le había mandado de esa forma que se vistiera, ¿sí? Entonces vimos, primero que fueron lavados y una vez limpios, nuevas vestiduras. Cuando nosotros volvemos a casa después de una jornada de trabajo, de mucho calor, capaz también, nos damos un baño, ¿no? Y nos ponemos la misma ropa o una ropa limpia. Muy bien, son limpitos. Después de ser limpios, entonces el sacerdote tenía que ser vestido, pero no con su propia ropa, sino con esa ropa que era dada por Dios, ¿sí? Tenían su túnica, la ropa interior era especial, la ropa exterior era especial. Tenía un pectoral con 12 piedras y cada una de esas piedras representaba las 12 tribus de Israel, ¿sí? Todo este acto tiene que ver con que cada uno de nosotros, volviendo a nuestro tiempo, debemos ser revestidos de Cristo, ¿sí? Y de su santidad. Una vez que somos limpios, somos nuevas criaturas. Por eso le invito a buscar 2 Corintios 5:17, que seguro que muchos lo saben de memoria. Como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y Efesios 4:24 nos dice, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Puede ver este tipo de ropa que menciona Efesios? Hay dos elementos aquí, justicia y santidad. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es nuestra vestimenta? Es decir, ¿cómo nos ven los demás? Y ahí les daba el ejemplo del uniforme, ¿no? Esa persona tiene autoridad, ¿no? El sacerdote tenía autoridad. Yo cuando me pongo el chaleco reflectivo para avisarle a todos que vamos, que hay peligro, no es que soy una persona especial y que me dan superpoderes, ¿no? Sino que simplemente está revestido de una autoridad. De la misma forma, nosotros, los hijos de Dios, la gente nos va a identificar no por un chaleco reflectivo, sino porque vamos a reflejar la luz de ¿quién? Amén. Por eso la palabra nos dice que nadie pone una luz debajo de la mesa, ¿no? Sino que la pone sobre la mesa para que ilumine a todos. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que ser luz, ¿sí? Y vestirnos de esa manera, justicia y santidad. La santidad es una forma de vivir, es un requisito indispensable para el cristiano. Y no es una opción, sino que es una ley, que es un mandamiento. Y lo que la Biblia nos muestra es que ya que estamos limpios, ahora que tenemos que vivir de una manera diferente. Es una invitación, una exhortación a despojarnos de ¿qué? De nuestra antigua manera de vivir. De esa manera que era marcada por la desobediencia y por la rebeldía. Y tenemos que asumir una nueva manera de vivir que es en santidad, ¿sí? Entonces, lo recalco, el primer paso que tenemos que ser lavados. El segundo, revestirnos con nuevas ropas, en este caso para nosotros de Cristo, ¿no? Y esas nuevas vestiduras, ¿quién las da? Dios mismo. La justicia y la verdad no pueden venir de hombres pecadores, vienen del trono de la gracia, ¿sí? Y mientras más nos acerquemos al trono de la gracia, más cerca vamos a estar de ello. Ahora seguimos
sigue la ceremonia, no terminó ahí. Ahora viene la parte de la unción. Y volvemos a Levítico, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 10 al 13. Y nos dice: y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó los cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Pueden notar cómo termina cada versículo? Con una frase que dice, como Jehová lo había mandado. Y eso está buenísimo, porque todo lo que leemos en este libro no era solo para la nación de Israel, sino que es para cada uno de nosotros hoy. Porque toda la palabra de Dios es lo que Dios nos manda a hacer. ¿Y cómo era esta unción? Acá dice que usaban aceite, ¿no? Y ungían primero las cosas inanimadas. Pero también no sé si se dio cuenta, por eso después le invito a que lo lea más detenidamente, porque ¿qué hacían con las cosas inanimadas? Las rociaban, ¿sí? Rociaban las telas, los utensilios, pero cuando se trataba de una persona, en este caso Aarón, dice que lo derramaban. Y ahí tenemos un ejemplo de que lo derramaban en el Salmo 133, versículo 2. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea que no lo rociaba y quedaba ahí el aceite, sino que derramaba por todo el cuerpo, ¿no? Y porque el aceite se derramaba, y la intención del aceite es representar al Espíritu Santo, que es derramado sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuando habla de derramar, podemos entender que habla de abundancia, ¿sí? Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo nos fue dado en gran medida. Y la intención de esto es, como leímos, ¿para qué? Para santificarlo. No podemos vivir una vida santa sin la unción del Espíritu Santo, porque somos pecadores, ¿no? Sin el Espíritu Santo no podemos ordenar nuestra vida. Si algo es santificado, significa que es apartado para Dios. Y una vez rociado con el aceite del tabernáculo, ya no era una tienda, se convertía en el tabernáculo del Señor. El altar ya no era un fogón, era el altar. Y Aarón ya no era solo un hombre cuando le derramaron el aceite, sino que pasaba a ser también un sacerdote, ¿sí? De la misma manera, cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes, sobre mí, ya no somos solo hombres comunes, mujeres comunes. Somos hijos, hijas de Dios, que somos representantes de Él aquí en la tierra, llamados a vivir como Él manda. Amén. Entonces, somos comunes, pero dentro de nosotros habita algo inconmensurable, algo que no tiene medida, ¿sí? Que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? Cuando apartaban a alguien para el servicio de Dios, entonces decían que esta persona es del Señor. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo está en nosotros, el cual es Dios. Lo que significa que ahora somos nosotros ¿de quién? De Dios. Amén. La unción con aceite marcaba a Aarón como apartado y también simboliza el poder y la presencia de Dios para cumplir una tarea, ¿sí? Nadie puede ejercer una función espiritual sin unción divina, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita. ¿Y cuál es la aplicación aquí? Si usted ha sido llamado a servir especialmente, no confíe en sus habilidades. Busque y dependa de la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Porque esa es la manera
de poder impactar en la vida de los demás. Nuestras habilidades son simplemente eso, cosas humanas adquiridas, ¿sí? Cualquiera puede tenerlas, pero la unción del Señor solo la puede tener el cristiano que se ha arrepentido y ha nacido de nuevo. Amén. Hasta aquí se entiende, los aburro. Seguimos con la ofrenda entonces, con la ceremonia. Ahora viene la ofrenda por el pecado y volvemos al Levítico y vamos a leer del capítulo 14 al 17. Dice: luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. La frase "como Jehová había mandado" aparece 12 veces en este versículo. Y es la importancia de obedecer a Dios en lo que Él nos manda hacer, ¿sí? ¿Y qué es todo esto que vemos? ¿No? Porque acá vemos ya que se puso más sangriento todo, ¿no? Hay un becerro, lo matan y comienza la sangre, ¿no?, a purificar el altar con todo eso. ¿Se puede entender? El sacrificio del pecado era una forma del pueblo, ¿no?, de decir: hemos fallado en dar lo mejor de nosotros a Dios. Y ahora este animal, el que van a sacrificar, sobre el cual ponían sus manos, era lo mejor que podían dar para expiar su fracaso. Y este sacrificio también quería decir que decidimos ahora vivir dando lo mejor al Señor, como el animal que muere en este lugar. Los animales que se daban para el sacrificio tenían un requisito: tenían que ser sin defecto, tenían que tener 1 año, ¿no? No podían traer un animal enfermo o cojo, ¿no? Tenía que ser sin defecto. ¿Quién de nosotros es sin defecto? ¿Todos tenemos algo? O sea que no cumplimos con los requisitos, ¿no? Por eso es que necesitamos algo perfecto que nos represente ante Dios. Y en el Antiguo Testamento eran estos, ¿no?, los sacrificios. Pero todo esto que estamos leyendo apuntaba a alguien. ¿A quién? A Jesús. Amén. Y todo este capítulo apunta a Cristo, a Jesús, porque Él fue esa ofrenda por la expiación de nuestros pecados, ¿sí? Su sangre fue la que se derramó por expiación de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que hizo una vez y para siempre. Y aunque nosotros hayamos fracasado pecando, el Señor no fracasó. Y como Él es perfecto y no fracasó, podemos estar confiados, ¿sí? Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿sí? Y todos tenemos a dónde acudir cuando necesitamos paz, ¿sí? Tenemos a dónde acudir cuando nos sentimos tentados, porque sabemos que el Señor Jesús venció al mundo. Amén. ¿Qué representa todo esto hoy para nosotros? El reconocimiento del pecado intencional o no, y el deseo de rectificarlo. Eso es lo que nos muestra esta parte. Nos enseña que debemos asumir la responsabilidad por nuestras acciones, aun cuando no haya habido una mala intención. Si vamos más atrás en el libro de Levítico, también podemos leer que nos enseña que hay una ceremonia o una ofrenda por el pecado intencional y una por el pecado sin intención. Pero igualmente, de cualquier manera, metimos la pata, ¿sí? El carnero era completamente quemado ante Jehová con su sangre rociada sobre el altar, ¿sí? Eso era lo que estaba pasando. Ahora continuamos, porque la ceremonia tampoco termina ahí. Ahora viene el sacrificio del holocausto y seguimos leyendo. Vamos a leer en Levítico 8, del versículo 18 al 21. Dice: después hizo que trajeran el carnero del holocausto
Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos, y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y vemos acá que entonces el carnero tenía que ser quemado en su totalidad, ¿sí? Y la sangre también era rociada. ¿Y qué significa que fuera quemado en su totalidad? Lo traigo a nosotros hoy para que lo entendamos. Dios quiere entrega total. No quiere nada a medias, ¿sí? Ellos estaban trayendo este sacrificio y todo tenía que ser consumido. Cuando habla de intestinos, la grosura, todas esas cosas eran valiosas en aquel tiempo. Y Dios quiere eso. Dios nos dio a cada uno de nosotros cosas valiosas. Y lo que Dios nos dio, lo debemos usar para servirle a Él. Amén. Cuando vemos esto, es una forma de decir, como lo dije antes también, hemos fallado, decía el pueblo, ¿no? También en dar todo a Dios. Ahora este animal va a expiar nuestro fracaso y decidimos ahora darle todo al Señor. ¿Qué es lo que aún no estamos dispuestos a darle al Señor? A veces como que venimos, lo hacemos inconscientemente, ¿no? Pero le decimos al Señor, cambia esta parte de mí. Pero todo esto déjalo acá, que eso así está bien, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué hacemos eso? Porque no vemos cómo Él nos está mirando a nosotros, ¿no? Él está mirando que debemos entregarle todo, ¿sí? Y el Espíritu Santo que nos muestre qué área nos falta entregarle al Señor. Esto nos muestra que cuando hemos sido lavados, revestidos, perdonados, nuestra vida ahora es una entrega total, ¿sí? Eso es lo que representa una consagración completa, que nada tenemos que reservar, le tenemos que entregar todo al Señor. Amén. Romanos 12, capítulo 1, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Le entregamos todo al Señor o hay cosas que aún son necesarias que Él las queme? Si es necesario debemos hacerlo, amén. Seguimos en el Levítico 8. Vamos a leer ahora el versículo 22 al 24. Dice, después hizo que trajeran otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Esta es la ceremonia de consagración, ¿sí? Y una vez que la persona ha sido derramada, ha decidido entregarle todo al Señor, ahora decide consagrarse al Señor. Y para expresar la idea de consagración, la sangre del carnero era colocada en estos lugares. La oreja, dice, el pulgar de la mano y el dedo, ¿todo de qué lado? Del lado derecho. Ahora, ¿por qué en esos lugares? Yo lo traigo a nuestro tiempo, ¿sí? En la oreja, porque necesitamos oír de una manera diferente. Ya no necesitamos oír chismes. Ahora necesitamos oír la palabra de Dios, ¿sí? La fe viene por el oído. En el pulgar, porque necesitamos trabajar de una manera diferente, en el pulgar de la mano. Necesitamos trabajar de forma honesta, justa. Y en nuestro pie derecho, porque
necesitamos caminar de una manera diferente. Ya no encaminarnos hacia el pecado, sino caminar en la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué del lado derecho? Porque el lado derecho se consideraba superior. La mayoría de las personas son diestras, ¿no? Yo tengo un defecto, soy zurdo. Escribo con la zurda, pero toco los instrumentos los toco con la derecha, pateo con la derecha. Un poco de todo. ¿Y qué significa? Que Dios quiere que lo mejor, que lo más fuerte de nosotros, como decía, los diestros tienen más fuerza en la mano derecha y yo levanto la zurda. En la derecha que en la zurda, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, que lo más fuerte de nosotros también se consagre a Él. Amén. Ahora sigue la ceremonia. Ahora viene la ofrenda mecida o elevada. Y leemos versículo 25 al 29 en Levítico. Dice: después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre. Y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. E hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y Moisés tomó el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y este segundo carnero vemos, ¿no?, las mejores partes, y además nombra la torta sin levadura. Y en este caso la levadura, representa al pecado, ¿sí? Una torta sin levadura es algo que no está contaminado por el pecado, ¿sí? La torta de pan, el hojaldre, todo era mecido delante de Dios en un acto de presentación. ¿Se entiende mecido, no? Tenían como, creo que hacer algo así con la ofrenda. O elevarla con los brazos. En los capítulos anteriores, si leemos más atrás, podemos leer que la espaldilla derecha pertenecía a los sacerdotes como su porción. Pero en esta ceremonia no. Aquí era inapropiado que ellos se beneficiaran personalmente de esta ofrenda. La ofrenda mecida entonces representa lo cotidiano, lo que hacemos cada día. Observe que Moisés, ¿qué hizo? Lo puso sobre los brazos de Aarón y sobre los brazos de sus hijos, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Y que podamos presentarlo delante de Él. Y dice que lo tomó y lo quemó como ofrenda, ¿no? Y dice que subía olor grato. ¿Y qué quiere decir olor grato? Que Dios se agrada de eso. Esa es nuestra forma diaria de vivir, ¿no? Que Él se agrade de lo que hacemos cada día. Sigue esta ceremonia. Nos queda un poquito más. Ahora viene la parte de la santificación. Y vamos a leer el versículo 30. Dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Aquí podemos ver que había una mezcla, ¿no? ¿Qué había? Sangre y aceite, dice, ¿no? El sangre de la unción, aceite de la unción y de la sangre, ¿sí? Dios quería que se mezclara todo y que se rociara sobre los sacerdotes. ¿Por qué esa combinación? La sangre como representación del sacrificio, ¿sí? Y el aceite como representación del Espíritu Santo. La sangre de Jesús es la que nos limpia, ¿amén? Y el aceite del Espíritu Santo es el que nos perfuma. Y es bueno ver que estas dos cosas se combinan en uno. Así que esto nos dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir en este mundo, no como el mundo, no pensando como el mundo, sino como hijos de Dios.
redimidos por la sangre de ¿quién? De Cristo y llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Nos pregunto, ¿qué es lo que nuestros vecinos, compañeros de trabajo o de la escuela dicen de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué tan consagrados creen ellos que somos nosotros? Cuando nos ven dicen, esta persona ama a Dios. O nos ven y dicen, ¿en qué andará? ¿No? Porque acá adentro somos todos santos, ¿no? Dios te bendiga, bienvenido. Nos damos abrazos, sonreímos. Y afuera, ¿cómo somos? La ceremonia de la santificación nos muestra de que en todo lugar donde estamos debemos recordar la sangre de Cristo. Amén. Que fue el sacrificio que Dios dio y también su Espíritu Santo que nos permite vivir de la manera que Él quiere. Sigue, un poquito más vamos. Luego viene la comunión y versículo 31 al 32 dice: y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. Aquí la comida venía después del lavado, después de la ropa, después de la expiación. Para los hebreos la comida significaba sentarse a partir el pan, significaba reconciliación, significaba comunión. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesita, ¿no? Vivir una relación personal con Dios, una comunión continua y saludable con Él, ¿sí? Y ya terminando, falta un ratito, vamos a leer del versículo 33 al 36, que termina el capítulo, y dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y aguardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Imagínense 7 días de consagración, meditación, permaneciendo continuamente al servicio en la puerta del tabernáculo de reunión, ¿sí? Es como decir, usted, nosotros, no sé, José, Cali, Cristina, tienen que quedarse en la puerta de la iglesia durante 7 días y 7 noches con este lindo clima. ¿Sí? ¿Qué significa? Que a cualquier día, a cualquier hora del día, de la noche, en los momentos difíciles, Dios está disponible, ¿sí? Y esto es estar a la puerta. Podemos pasar en cualquier momento a la presencia del Señor, ¿sí? Y para entender un poco más todo esto que leímos, le invito a buscar Éxodo 29. Ahora sí, volvemos atrás. Éxodo 29, y del versículo 35 al 37, ahí le dejaba el Señor a Moisés y le decía: así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. 7 días de todo este trabajo, ¿no? Hacer eso no era fácil. Yo no sé cuánto tiempo tomaría, ¿no? Hacer los sacrificios cada día. Traer un animal, quemarlo. ¿Cuántos de nosotros podemos leer la Biblia y orar 7 días seguidos sin que se nos escape uno? Un día, digo, ¿no? El número 7
que lo nombró varias veces aquí, ¿no? Es un número especial. Simboliza perfección, simboliza lo completo, simboliza plenitud. Y la consagración de 7 días implica eso, una perfecta y completa consagración a Dios, ¿sí? Todos los días, 24/7, los 365 días del año, y nosotros recién comenzamos el año, ¿sí? Nos recuerda que cada día debemos vivirlo de la misma manera, con la misma pasión. Todo esto que vimos no era barato, ¿sí? El animal, la harina, ahí me estuve investigando un poquito. Un animal podía costar el salario de un mes para un trabajador promedio, ¿sí? Y si tenía que hacer un sacrificio diferente, capaz que salía más caro. Y Dios nos dio su salvación gratis, ¿sí? Porque la pagó Él a través de Jesús, ¿sí? Todo está pagado. Todos estos sacrificios carísimos que vimos acá están pagados por Dios mismo. Ahora, ¿qué estamos dispuestos nosotros a darle a Él en gratitud? La Iglesia en la actualidad, como lo leí al principio en 1 Pedro, es un sacerdocio, ¿sí? Cada uno de nosotros. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote. La conclusión. Dios quiere lavarnos, santificarnos y que mantengamos una continua relación con Él, ¿sí? Una comunión con Él. Que toda nuestra vida espiritual requiere atención continua, permanente, ¿sí? Las 24 horas del día. Y les dejo esta pregunta. ¿Qué esperamos para consagrarnos al servicio del Señor? Invito a Jorge. Estemos orando. Y cuando cantemos una canción más, pueda cantarlo pensando en estos sacrificios y en estos requisitos que el Señor nos manda a hacer. Amén. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y qué bueno saber que Dios hizo todo perfecto para nosotros que somos imperfectos. Qué bueno saber que el sacrificio lo hizo Él por nosotros. Que a nosotros ahora nos toca el tiempo de darle al Señor, ¿no? ¿Qué le damos? Nuestro corazón, le damos nuestra vida, nuestro tiempo, o le damos solamente a aquellos que no lo amamos tanto y se lo damos porque igual está como de más. La importancia de saber que todo lo que Él hizo y pensó a través del tiempo fue todo para nosotros, para vos, para mí, para que hoy vos puedas llegar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro, para que vos hoy puedas saber que Él está y que Él entiende tu vida, tus dificultades, tus problemas, pero que también entiende tu alegría, que también quiere poner gozo en tu corazón, quiere traer paz, quiere hacerte, como dice la palabra, una nueva criatura. Esa nueva criatura que en su nuevo comienzo es solo pureza, es solo amor, es solo está ahí para alegrar la vida de aquellos que los rodean. Y el Señor nos llamó a esto, a compartir lo que Él nos dio con otros. Que la gente nos conozca, no por lo que somos dentro de la iglesia, sino por lo que somos fuera de la iglesia. Que dice la palabra, que en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. El amor de Dios derramado sobre nuestros corazones. Y si vos en esta mañana querés recibir el amor de Dios, solamente tenés que abrir tu corazón y decir, Señor, mirá cómo estoy. Estoy con dolor, con sufrimiento, con angustia. Pasan los años y no consigo aquello que estoy buscando. Tengo golpes, tengo heridas. El Señor va a ministrar a través de su Espíritu Santo a tu vida. Te va a traer paz, consuelo, sanidad, gozo. Porque el Señor sigue siendo el mismo. No cambió con el tiempo, sino que sigue siendo el mismo. Sigue teniendo poder, sigue estando en control. Así que vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que nos habla acerca de todo lo que vos hiciste pensando en nosotros, Señor. Señor, que tu amor tan grande, Señor, que te llevó a hacer el sacrificio más grande de dar la vida de tu Hijo en la cruz, el sacrificio perfecto, el
el sacrificio perfecto, ese sacrificio que hoy nos abre la puerta del trono de la gracia para llegarnos confiadamente y entregarte nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras necesidades, Señor. Para entregarte aquellas cosas que tal vez nadie comprende, pero vos sí las comprendés, porque tu amor hace que lo puedas comprender, Señor. Tu perdón tan grande que no tiene límites, tu amor que está dispuesto a abrazarnos en esta mañana, Señor. Señor, mira cada corazón, cada vida, Señor, las vidas cansadas, trabajadas, Señor, que puedan abrir los ojos de la fe y llegarse a vos y descansar en vos, Señor. Señor, aquellos que están atravesando por la enfermedad, Padre, que en esta mañana puedan recibir un toque poderoso, un toque sanador en sus vidas, en sus cuerpos, en sus corazones, Señor, por eso que vos seguís siendo el mismo, Padre, el mismo a través de los siglos, el mismo que nos amaste y nos seguís amando, Señor, el mismo que tiene sus ojos abiertos sobre cada uno de nosotros en la mañana, en las noches, en todo tiempo, Señor, el mismo que extiende tu mano de cuidado y de protección sobre cada uno de tus hijos, Señor. Señor, en esta mañana queremos decirte que te amamos, que te necesitamos, Señor, que no podemos ir a ningún lado si no estás en nosotros, Padre. Señor, bendice cada hermano en esta mañana, Señor. Señor, que salgan de tu lugar con el corazón lleno de tu presencia, Señor. Con el Espíritu Santo trabajando en sus vidas, Señor, moviendo esta palabra en los corazones, Señor, para que todos podamos, Señor, ser crecidos en vos, Padre. Que podamos ser alimentados en tu palabra, Señor. Para que este año que estamos comenzando sea un año de victoria, Padre. Que nos podamos limpiar de todas aquellas cosas que no te agradan. Podamos dejar que vos seas todo en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Oramos a vos en el nombre de Jesús. Amén.